Amada iglesia, creo que no hay cosa que no harían los padres por sus hijos. Y los padres que están aquí, que pueden dar testimonio de eso. Es muy común una frase y es quitarse el pan de la boca por sus hijos. Que los padres son muy conscientes de esa realidad, ¿no? Para expresar precisamente esta idea. Algunos se esfuerzan por darle inclusive a sus hijos aquello que ellos no tuvieron cuando eran pequeños. Y esto creo que está muy bien ilustrado, el esfuerzo de un padre por su hijo en una película que protagonizó Denzel Washington en el año en el 2002, una película llamada John Q, en la que interpretaba a un padre dedicado que cuando su hijo cae gravemente enfermo y es preciso hacer urgentemente una cirugía de corazón, y resulta y sucede que el seguro médico no le cubría esa operación, él hizo todo lo que estuvo a su alcance, inclusive violar la ley, para que esto se pudiera hacer realidad. Esta película está basada en hechos reales y creo que capta muy bien la idea de lo que un padre es capaz de hacer con tal de salvar la vida de su hijo a quien ama. Y el pasaje que vamos a estudiar creo que está también enmarcado precisamente en ese contexto. Aquí vemos a una madre angustiada que se encuentra con Jesús porque su hija se encuentra atormentada gravemente por un demonio. No sabemos la causa por la cual una niña estaba en esa condición. Algunos inclusive sugieren que esta no era una niña pequeña, una infante de tal vez menos de 12 años, sino que ya era una joven adulta que estaba en esa condición. ¿No? Ya lo que podamos decir en cuanto a esto es pura especulación. Lo que es cierto es la condición en la que se encuentra esta joven. El pasaje anterior, como lo estuvimos estudiando la semana pasada, vimos esa confrontación que tiene Jesús con los escribas y con los fariseos por causa de la limpieza ceremonial, porque ellos habían interpretado leyes del Antiguo Testamento aplicándolas a todo el pueblo y se indignaron porque Jesús y los discípulos de Jesús no comían el pan con manos limpias. Jesús les recrimina esto manifestando cómo ellos habían invalidado la ley, añadiendo a sus leyes normas de hombres. Y por eso lo llama hipócritas. Y muestra además un ejemplo de esto en lo que estuvimos estudiando, que era la ley del Corbán, ¿recuerdan? Esa ley que implicaba que los padres no deberían recibir ayuda si un hijo había comprometido algo con que pudiera ayudarlos a Dios. Jesús les señala entonces no solamente a la multitud, sino a los discípulos lo que realmente contamina al hombre. Y no es lo que entra, no es comer pan con manos sucias, sino lo que sale, porque de dentro del corazón salen esos pensamientos malos y todas aquellas cosas que contaminan al hombre. En este pasaje que estamos estudiando, Marcos también declara limpios todos los alimentos, pero hay una intención particular en esa expresión, porque luego Jesús se dirige a una región al norte que se llama Tiro y Sidón para encontrarse con una mujer que muchos podrían considerarse era inmunda. Nadie se acercaría a los judíos a ella. Era una mujer, de hecho, por la región misma, contaminada en sí misma. Ahora Jesús va a mostrar que sin importar el contexto y sin importar el trasfondo, cualquier persona puede acercarse a él. Y eso es lo que este pasaje nos quiere mostrar. A continuación de este pasaje, Jesús volverá nuevamente a Galilea y allí se encontrará con un hombre que era sordomudo y en donde va a realizar un milagro sorprendente también en cuanto a esto. Este pasaje que estamos estudiando nuevamente hay que enmarcarlo en la primera parte de Marcos, antes del capítulo 8, en donde se está tratando de contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? La identidad de Jesús aún no ha sido presentada claramente, pero se nos han dado evidencias de quién es en realidad Jesús. Y lo que podemos aprender hoy con respecto a este pasaje es cómo se ve la verdadera fe. Cómo se ve la verdadera fe. Pero también vemos cómo la salvación del Señor es extendida a otras naciones. Esta mujer nos da un claro ejemplo de cuál debe ser la actitud correcta de alguien que se quiere acercar al Señor, la actitud correcta de alguien que se quiere acercar al Señor. Y yo creo, mis amados hermanos, que cuando los oyentes originales del Evangelio, aquellos a los que Marcos les escribió, escucharon esta historia, debieron haberse sentido profundamente identificados e impactados por la realidad. Ellos en su mayoría eran gentiles, o sea, no eran de origen judío, eran extranjeros. Y mis amados hermanos, yo espero también que de la misma forma en que estos se debieron haber sentido así, usted también se sienta de esa manera, identificado con la historia de esta mujer. Y esto nos lleva a una pregunta, y es la pregunta que vamos a estar respondiendo en esta mañana. ¿Cuál es la actitud con la que un verdadero discípulo se acerca al Señor? ¿Cuál es la actitud con la que un verdadero discípulo se acerca a Jesús?
Para nuestro estudio en esta mañana yo he dividido este pasaje en 4 escenas en donde trataremos de responder esa pregunta en este sermón que yo he titulado En la mesa de la gracia. En la mesa de la gracia. Y lo primero que debemos ver es el escenario y la situación, y que encontramos nosotros en los versículos 24 al 25. Acompáñenme nuevamente a la lectura y dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Jesús, como les comento, mis amados hermanos, sale de la región de Galilea y se dirige hacia el norte, más exactamente al noreste de la región de Galilea. Eso está fuera de los límites de la tierra prometida, de la tierra de Israel. Jesús realizó durante su ministerio 4 salidas fuera de la región de Israel. Esta es la segunda ocasión en la que Marcos nos muestra esa salida como una visita al extranjero. La primera la había realizado en la tierra de los Gadarenos. ¿Recuerdan ustedes en Marcos capítulo 5 que se encontró allí con un hombre endemoniado? Ahora, esta es la segunda ocasión en la que sale. Esta tierra, mis amados hermanos, la tierra de Tiro y de Sidón, es una tierra en donde el paganismo, la idolatría están a la orden del día. Pero la intención de Jesús de ir a ese lugar es para descansar. Por eso Marcos nos quiere mostrar seguramente esto, que nadie lo supiese. ¿Qué mejor lugar para esconderse o para estar apartado que un lugar en donde posiblemente no habría las mismas prácticas religiosas? Sería un lugar para estar separado. Posiblemente estar lejos de ese asedio de las multitudes que había tenido durante varias semanas y tener ese tiempo de descanso con sus discípulos que les había prometido tiempo atrás, varias semanas atrás. Jesús quería estar a solas en una casa, lejos de toda la tensión que en ese momento estaba surgiendo en Galilea. Recuerden, él acaba de tener una confrontación con los escribas y con los fariseos, con los líderes religiosos de la nación. Este es un momento en el que él quiere tener un descanso. Y este momento, mis amados hermanos, también se suma a esa tensión que empieza a crecer. Este es el año de la popularidad de Jesús estaba llegando a su fin e iniciaría el año que llevaría a Jesús a la cruz. Recuerden que el ministerio de Jesús es de 3 años. Ya iniciaría su 3er año y este año lo llevaría a la cruz. Pero, mis amados hermanos, como nos muestra Marcos, él no pudo lograr su cometido, no pudo esconderse, dice la palabra del Señor. Y el versículo 25 nos da la razón. La razón es porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y aquí yo quiero, mis amados hermanos, que usted se ponga en los zapatos de esta mujer. Porque todo en ella está en su contra. Miren, vive en un lugar pagano, de idolatría, alejado del Señor, en una época en la que ser mujer la hacía inferior a los hombres y vivía en una región en donde la adoración a otras deidades como Astarte, la diosa de la fertilidad, o el culto a Baal era la práctica normal. Los israelitas, de hecho, consideraban a ese pueblo, a los sirio-fenicios, a los moradores de esa región de Tiro y de Sidón, enemigos. Y Mateo la identifica precisamente como cananea, un pueblo enemigo de Dios. El pueblo no tenía precisamente buenos recuerdos de esta región. Mucha de la idolatría que ellos habían adoptado había venido precisamente del norte, el culto a Baal. Y una reina que seguramente nosotros encontraremos en la lectura bíblica, Jezabel, fue una de las principales promotoras de ese culto y de adoración, especialmente en el reino del norte. ¿Recuerdan? Ahora que estamos en Reyes, hemos visto la división del reino. Y todas esas 10 tribus se empezaron a apartar del Señor. Hoy lo veíamos, ¿no? La adoración a 2 becerros de oro. Muy parecido a lo que pasó en Éxodo. Y luego adoptaría muchas de las prácticas culturales y de adoración de esas regiones. Así que esto le jugaba todo en contra a esta mujer. Un rabino, un maestro de la ley, nunca hubiera entrado en contacto con una mujer en estas características. Así que siendo extranjera sería considerada por los demás judíos que eran piadosos, religiosos, como lo estuvimos viendo la semana pasada, como marginados, separados del reino, de los propósitos divinos, inmundos, malditos, solo destinados para alimentar las llamas del infierno.
Esa era la idea y el concepto que tenían de todos aquellos moradores de fuera de Israel. Es interesante, mis amados hermanos, que cuando un judío por alguna razón tenía que ir a una tierra extranjera, antes de entrar a la tierra de Israel, sacudía el polvo de sus pies para no contaminar la tierra santa de Israel. Así era la idea y el concepto que tenían los judíos. En el caso de los judíos y los prosélitos eran extranjeros que se habían convertido al judaísmo. Ellos eran los únicos que podrían recibir las bendiciones de la salvación que Dios había prometido al pueblo. Y eso, mis amados hermanos, es triste, porque la visión que Dios tenía para Israel es que ella fuera luz a las naciones, que por medio de su ejemplo y su testimonio, las demás naciones pudieran ver cómo era vivir, cómo era un pueblo que vivía bajo el gobierno de Dios. Pero ellos habían usado eso como un aspecto para enorgullecerse. Así que miren lo que hace Jesús. Al tratar ella con Jesús, muestra, mis amados hermanos, la intención de lo que debe ser la salvación. El mensaje de salvación abarca a todas las naciones. No es una cuestión de un pueblo particular. Así que Jesús quiere que los discípulos cambien sus ideas y el paradigma con el cual ellos habían sido criados por mucho tiempo. Ellos habían sido instruidos a que las demás personas, los demás pueblos, las demás personas de otras naciones eran inmerecedoras de la gracia de Dios. Y ella, en medio de todo eso y a pesar de toda esa oposición, busca a Jesús porque tiene un gran problema. ¿Cuál es su gran problema? Su hija tiene un espíritu inmundo. Y como lo hemos visto nosotros, mis amados hermanos, aquí Marcos no nos describe la situación de esta niña, pero por lo que podemos recordar nosotros del endemoniado gadareno, podemos darnos cuenta de la difícil situación de una persona que estaba siempre bajo la influencia de un demonio. Se lastimaban, vivían atormentados, no podían descansar. Era terrible. Y esta es su hijita del alma. Y Marcos usa precisamente esta expresión de ternura, una hijita del alma. Tal vez era su única hija. Un padre hará lo que sea por sus hijos, mis amados hermanos. Por eso, tan pronto como ella oyó de él, lo buscó. Y esto nos muestra entonces que la fama de Jesús no solamente se limitaba a Israel, sino que había ido más allá, había llegado a unas regiones más lejos. Recuerden, mis amados hermanos, que cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, había personas procedentes de la región de Tiro y de Sidón. Y en Marcos capítulo 3, el versículo 8, nos dice la palabra del Señor que había gente de Tiro y de Sidón que habían ido a escuchar al Señor. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud y de Judea y de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía y grandes multitudes vinieron a él. Así que la fama de Jesús había ido muchísimo más allá de las fronteras de Israel. Tal vez ella, esta mujer, estuvo en ese sermón o estuvo en algunos de los sermones de Jesús o oyó a alguien que estuvo presente cuando Jesús predicó y esto la movió a actuar. No sabemos qué pudo haber sido, pero tan pronto se entera de dónde está, se dirige a él y dice la palabra del Señor que se postró a sus pies. Mateo, que usa el pasaje paralelo en Mateo capítulo 5, el versículo 22, dice que ella clamaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David. Ese es el clamor de ella. Lo que está implicando es que ella conoce el importante papel que tiene Jesús en la historia. Él es el hijo de David, el rey prometido, el descendiente de David que gobernaría sobre todo Israel. Marcos quiere mostrarnos que al postrarse lo hace en un sentido de súplica, está rindiéndole un homenaje. Ella literalmente cayó a sus pies. Yo quiero que usted se la imagine, mis amados hermanos, en esta difícil situación. ¿No lo haría usted? Si estuviera en una dificultad tan grande, ¿no iría a los pies del Señor para postrarse y decirle, Señor, ten misericordia de mí? Esa era la costumbre, de hecho, para pedir algo a alguien superior. Los súbditos se inclinaban a los pies de los reyes para pedir algo, y eso implicaba humildad. Y eso, mis amados hermanos, nos muestra que ella había oído de Jesús y conoce quién es Él, lo considera el Rey. Y
por eso para pedir algo lo hace con un profundo temor y con un profundo respeto. Le da la adoración que el Señor merece. Pero Marcos, mis amados hermanos, no nos deja solamente con este escenario y con esta situación, sino que nos muestra la petición de una madre y la respuesta de Jesús, y es nuestro segundo punto, la petición de una madre y la respuesta de Jesús, versículo 26 al versículo 27. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija, de su hija, el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos ahora nos hablará un poco más acerca de ella. Y como les digo, ella era griega, era sirofenicia, lo que nos muestra que esa era su religión, era su idioma, era su raza. Era una extranjera en todos los sentidos, pero eso no importa. Ella no se deja condicionar por esos prejuicios sociales. No se deja condicionar por eso, ni por los prejuicios religiosos de la época. Ella es una madre preocupada por su hija y está acudiendo al único que puede socorrerla. Ella se acerca a Jesús y por eso le rogaba. Y su ruego, ella presenta una petición constante: echa fuera de mi hija al demonio. Ella insistía, es una petición intensa, no es solamente una pregunta. Ella le pidió insistentemente. De hecho, Mateo señala que era un ruego constante. Nadie podía detenerla de seguir con su ruego. No está dispuesta a aceptar un no por respuesta. Y Mateo por eso señala otro aspecto allí, es que al principio parece que Jesús la ignora. Eso es bien interesante porque Jesús la ignora, no le responde su clamor al principio. Tal vez esto hace que los discípulos estén molestos porque esta mujer va detrás de él, está allí a los pies y ellos están de pronto molestos, impacientes. Por eso le dicen en Mateo capítulo 15, acompáñenme por favor allí para que lo podamos ver. Mateo capítulo 15, versículo 22 al 23. Mateo 15, 22 al 23, dice la palabra del Señor. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Despídela. Dile que ya no moleste más. Es una molestia. Ellos querían que se callara. Pero la respuesta, y además miren la respuesta de Jesús, miren lo que dice el versículo 24, dice, y respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al versículo 27 en Marcos dice, Jesús le respondió, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús está estableciendo aquí un orden para recibir las bendiciones. El pueblo de Israel tenía el primer lugar, pero no era porque tuviera más importancia, sino que así estaba establecido un orden. Hay un orden para la salvación. El tiempo de los gentiles vendría cuando ellos recibirían esa bendición. Y aquí está mostrado, es una anticipación, pero no era el momento. ¿Y qué bendiciones recibirían los gentiles al acercarse a Jesús en arrepentimiento y fe? Lo que encontramos todos nosotros, vida y vida en abundancia. Esas son las bendiciones. Pero aquí Jesús quiere que ella haga algo más. Marcos nos muestra que habla acerca de o la expresión que usa más bien Jesús es una expresión que implicaba procedencia, descendencia. En ese orden de salvación, el mensaje era primero a Jesús, a sus coterráneos, a los israelitas. ¿Recuerdan? Jesús dice que es a las ovejas perdidas de Israel. Cuando Jesús comisiona a los 12, los envía primero a Israel, para que se cumplieran las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que inclusive Pablo asume ese mismo orden. Cuando Pablo predicaba, ¿recuerdan qué hacía él? Él iba primero a las sinagogas, donde estaban los judíos. Pero más adelante, cuando el evangelio se extiende, dice en Hechos capítulo 3, el versículo 48, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Ese mensaje que se extiende y alcanza a otros. Mis amados hermanos, yo creo que eso es una expresión para darle gloria al Señor. Porque ese mensaje de salvación nos ha alcanzado a nosotros. Nos ha alcanzado a nosotros.
Ahora Jesús quiere que esta mujer tenga claro esto. Hay un orden. El pan de los hijos es primero para los hijos, no para los perrillos. Estas bendiciones eran primero ofrecidas al pueblo de Israel. Los gentiles tienen ese lugar en lo que Dios quiere darles, en la provisión de Dios, pero no son los primeros. Tenían primero que ser en Israel. Aún no había llegado el tiempo, pero llegaría. Ahora, noten aquí las palabras que está usando Jesús. Es una expresión fuerte, pareciera, ¿sí? Perrillos. Cuando usa esa expresión, está hablando acerca de mascotas, principalmente en mascotas que habían en las casas de los más pudientes, de los más ricos, al norte de Israel precisamente, en donde hubiera influencia griega. Muy seguramente en esa región en donde está esta mujer. Los niños pequeños solían acoger a esos pequeños animales y mantenerlos como mascotas, algo así como los pinchers o algo así por el estilo. Los perritos pequeños, perritos pequeños. Y los niños, ¿cómo? Esos que son bien bullosos, sí, exacto, esos bien canzones. ¿Y qué hacían los niños? Los niños pequeños los alimentaban con las migajas, con pedazos pequeños de pan. Pero además había una costumbre en la época y era que los ricos usaban el pan como servilleta. Recuerden que la mayoría, allá no habían cubiertos como los conocemos nosotros, mucho se comía con la mano. Entonces ellos usaban el pan para limpiarse las manos. Los judíos no usaban tanto estas mascotas. Así que esta era una forma diminutiva de referirse a los perros pequeños que eran mascotas. Jesús se refiere aquí a los gentiles, pero no usaba el término despectivo que usaban los judíos. Cuando los judíos pensaban en los extranjeros, pensaban en la expresión perros. Ellos eran perros. Y la idea que viene a la mente era esos animales casi salvajes. Ahí hace poco leí un artículo porque hay algunos lugares en donde hay unos perros que han sido abandonados y se juntan en manadas y se les conoce como perros ferales. Esos perros ferales son perros que ahora son casi salvajes, que viven de la carroña, que inclusive en algunos lugares atacan animales y están afectando la fauna y la flora de ciertos lugares. A estos perros son los que hace referencia a Jesús. Son perros casi salvajes, sarnosos, peligrosos. En la actualidad nosotros no le decimos a las personas a las que les decimos perros, es alguien que es infiel o promiscuo, pero en la época de Jesús decirle perro a alguien era una ofensa muy grave, porque era una palabra que no se le decía a un judío, se le decía a alguien del extranjero. Así que si tú le decías a un judío perro, le estabas diciendo la peor ofensa que podría haber. Ahora, noten lo que está diciendo Jesús. Jesús no está despreciando a esta mujer. Jesús aclara que ha sido enviado primero a las ovejas perdidas de Israel para mostrar el cumplimiento de las promesas que aparecen en las Escrituras. Y después de la resurrección vendrían días en que los discípulos irían a predicar a todas las naciones. ¿Recuerdan ustedes en Mateo capítulo 28? Y pues a todas las naciones para que anuncien el Evangelio. Así que lo que les está diciendo no es que los perrillos, esos perros pequeños, no vayan a comer. Solo que como en una casa hay un orden, ese orden es primero que los hijos deben comer primero y después las mascotas si las hubiera. Así es en el reino de Dios. Así que lo que Jesús está usando es una parábola para explicarle a esta mujer. Está usando una parábola para que ella entienda. Y recuerden que las parábolas serán chocantes en muchas ocasiones. Ante la petición de esta madre, Jesús primero parece ignorarla y luego le responde, pero lo hace para presionar una respuesta de fe de parte de ella. Y esto nos deja una gran lección para acercarnos a Jesús, nosotros, mis amados hermanos. Y que responde a esa pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cuál es la actitud con la que un verdadero creyente se acerca al Señor? Y esta va a ser respondida precisamente en la tercera escena de esta historia que encontramos nosotros en el versículo 28 y que yo he titulado La respuesta sabia de la madre confiada. Versículo 28, la respuesta sabia de la madre confiada. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Noten la respuesta de esta mujer. Ante la respuesta de Jesús, miren, la mujer no se enoja, no le recrimina, no se ofende con Cristo ni con sus palabras.
pero sí usa el argumento de Jesús. Miren, nosotros vivimos en una época en donde nosotros somos muy propensos a defender nuestros derechos. Yo creo que cualquiera de nosotros que hubiera escuchado esa palabra de parte del Señor, muy seguramente se ofende, da media vuelta y se va. Pero no esta mujer. Esta mujer inclusive usa su argumento y es interesante porque es la única persona, mis amados hermanos, es la única persona en el Evangelio de Marcos que realmente entiende una parábola de Jesús. Mientras que para otros las parábolas quedaban así ocultas y Jesús tenía que explicárselas después, esta mujer sí entiende claramente lo que significa la parábola. Los discípulos quedaban normalmente confundidos y después iban y le decían al Señor, explícanos la parábola, pero esta sí la entiende. Y lo que nos está mostrando es que, y la respuesta nos muestra es, así como los perrillos, ellos también comen debajo de la mesa, de las migajas que caen de los hijos. O sea, ella acepta la afirmación de Jesús, ella está aceptando lo que Jesús le dice, pero también entiende que en la gracia hay una mesa servida con un gran banquete. Esta mujer por eso llama a Jesús Señor. Sí, Señor. Lo que está demostrando que Él es supremo en autoridad. Y mis amados hermanos, es importante también hacer una aclaración. No hay que exaltar la fe de esta mujer ni el milagro realizado. Nuestra tendencia en muchas ocasiones es decir, no, sí, es que tiene una gran fe. No, pero sí nos sirve a nosotros como ejemplo de cómo debemos actuar. Ella tiene una fe sólida, indudablemente. Una fe como la que muchas veces nosotros no tenemos. Una confianza puesta en quien debe estar puesta. Ella reconoce su condición delante de Dios con humildad, con arrepentimiento, con reverencia, pero es persistente porque sabe delante de quién está, de quién le puede responder. Ella no se acercó con exigencias, ella se acercó en dependencia total a la misericordia divina. Y porque tiene claro en quién ha puesto su confianza, Jesús, tú eres el único que puede ayudarme en mi situación. Ella ha confiado plenamente en Jesús, sabiendo que solamente Él tiene el poder para transformar su situación. Ella tiene una fe humilde, por eso se ve a sí misma como pecadora. ¿Cómo se identifica? Jesús dice, los perrillos comen de las migajas, no comen primero. Y ella dice, sí, Señor, no comen primero, pero aún de las migajas se alimenta. Ella tal vez no se ve merecedora de las bendiciones de Dios, pero no hay orgullo en su respuesta, porque entiende el orden. Y tampoco hay esas actitudes que vemos hoy en día, mis amados hermanos. Hoy en día muchas personas dicen, yo ordeno, yo decreto, Señor, tú tienes que hacerlo. Como he escuchado a algunos pastores decir, yo me molesté con el Señor porque no me respondió. No, mis amados hermanos, miren la actitud de esta mujer. En ninguna parte, y eso es realmente profundamente ofensivo delante del Señor. Yo decreto, yo ordeno, yo declaro. Tienes que hacer, es que Dios se volvió para muchos un mandadero. Pero la actitud de esta mujer es totalmente diferente. Es un reconocimiento de quién es el Señor. No hay una hora mismo de parte de ella, no hay nada por el estilo. Ella sabe delante de quién está y por eso reconoce su condición. Es como si estuviera diciendo, sí, Señor. Señor, tú tienes razón. Ella reconoce su indignidad, ella reconoce su lugar, ella muestra pobreza de espíritu. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 3? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Ella reconoce su miseria espiritual, mis amados hermanos. Algo que nos hace falta hoy en día mucho a nosotros, reconocer nuestra pobreza espiritual, que solamente Él puede saciar. Y ella reconoce, solo unas migajas serán suficientes para calmar esta profunda necesidad. Ella dice, conozco el orden, pero como los cachorrillos que comen debajo de la mesa de sus amos, así he venido por lo mío. Lo entiendo, pero ahora necesito de las migajas para saciarme, porque en la mesa de Dios aún hay suficiente para todos. En la mesa del Señor, aún las migajas son mucho más que suficiente para saciarnos como sus hijos. Delante de Dios, ella no está reclamando nada, al contrario, ella sabe su condición, ella no pide de acuerdo a su bondad. No, Señor, mírame, es que yo soy tan buena, no he hecho daño a nadie.
No, ella pide y ella basa su petición en la bondad del Señor. Señor, necesito de ti, ten misericordia de mí, no lo merezco, no es mi tiempo, pero lo necesito, ten misericordia de mí. Eso era más que un mero conocimiento intelectual, mis amados hermanos. Era verdadera confianza puesta en el Salvador. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en el Señor? O sea, ¿lo reconoces de esa manera? En tu necesidad, en tu dificultad, ¿lo ves como aquel que puede responderte? Así sea, yo sé que esto es duro, pero aún pareciera como si esas migajas fueran poco delante del Señor, y realmente no es poco, es muchísimo de lo que nosotros merecemos. Podemos ver que ella ha depositado su confianza plena en Jesús como Señor y Salvador. Y con sus palabras lo que está demostrando es que confía plenamente en las palabras del Señor. Así que lo que podemos ver es que Jesús tiene claro que hay un objetivo en esa conversación. Y yo creo que esto era un testimonio también para los discípulos. Mire, Jesús no hacía nada por casualidad. Pareciera que esa salida de Israel para allá, para Tiro y Sidón, era una oportunidad para descansar. No, Dios siempre tiene agendas en su plan, citas perfectamente agendadas. Y este encuentro serviría para dar testimonio a sus discípulos, para que ellos entendieran que debían superar también obstáculos y prejuicios que seguramente traerían y que más adelante tendrían que enfrentar. La actitud de esta mujer es recompensada, mis amados hermanos, y Jesús se lo hace saber en la última escena que nosotros encontramos, el elogio a la fe declarada, y que es precisamente, como les comento, nuestra última escena, versículo 29 al versículo 30. Dice la palabra del Señor: entonces ella le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mis amados hermanos, Jesús le responde por este dicho, por estas palabras, por haber respondido así. Jesús es impactado por la persistencia y la fe de esta mujer. En las Escrituras solamente hay dos escenas en donde Jesús actúa de esa manera. En esta escena de la mujer sirofenicia y en el centurión que tenía un siervo enfermo, ¿recuerdan? Grande es tu fe. Jesús está impactado por la persistencia y la fe y la confianza de esta mujer. Jesús escuchó la respuesta de fe de esta mujer y recompensa esta actitud concediendo su petición. Él no descansó ese día, pero el tiempo en este lugar fue valioso. Es indudable esto, mis amados hermanos. Y al realizar el milagro, Él está mostrando una anticipación de las bendiciones que experimentarían los gentiles al acercarse a Él en arrepentimiento y fe. Mis amados hermanos, esto solamente es un atisbo, una escena, un pequeño vistazo de lo que nosotros como gentiles, no judíos, que no estábamos en el orden primero, sino que vendríamos después, recibiríamos de parte del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que había salido el espíritu inmundo en el versículo 29, lo que implica que el resultado y el milagro había ocurrido perfectamente. Los milagros del Señor son así, son perfectos. Él no hace nada a medias. Y esta mujer siguió confiando a Jesús. Miren, ella sale al encuentro de su hija segura de que el milagro había ocurrido. Jesús tiene tal poder, mis amados hermanos. Jesús tiene un poder impresionante que no necesita estar donde estaba la niña para realizar el milagro. Y aún los espíritus se someten a su poder no estando el Señor allí presente. Qué maravilloso es el Señor. El demonio había salido, dice el versículo 30. Mis amados hermanos, esta era la migaja de la mesa de los hijos, pero no, esta migaja era algo completo para ella. Esta niña estaba en cama, tal vez posiblemente porque estaba exhausta después de todo lo que había acontecido, o tal vez porque ahora sí había podido descansar con toda tranquilidad, porque el espíritu inmundo se había ido de ella. Jesús manifiesta entonces amor y misericordia hacia esta mujer extranjera fuera de la tierra de Israel. Pero mis amados hermanos, no deja de llamarme la atención esta escena por varias razones, porque hay una comparación entre lo que ocurre en este lugar y lo que había ocurrido en Israel. Dice la palabra del Señor: si en Corazín y en Bethsaida se hubieran hecho, o más bien acompáñenme, más bien Mateo capítulo 11, versículo 21, para que lo podamos contrastar. Mateo capítulo 11, versículo 21, Jesús eleva una serie de ayes, de lamentos por la nación de Israel.
Mateo capítulo 11, versículo 21. Y la Reina Valera titula esta porción Ayes sobre las ciudades impenitentes, lamentos por las ciudades impenitentes. Y leámoslo desde el 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Mis amados hermanos, este milagro fuera de Israel era una señal y un juicio también para la propia nación de Israel. Ellos eran los primeros, los beneficiarios de todas las bendiciones del Señor, pero no respondieron como debían responder. Mis amados hermanos, puede que eso nos pase a nosotros. Ver las misericordias, ver la gracia del Señor, ver el obrar del Señor en nuestras vidas, pero seguimos en nuestra vida sin rendirnos totalmente al Señor. En Betsaida y en Corazín, que eran ciudades en Israel, el Señor había realizado grandes prodigios, grandes milagros, pero las personas no se arrepintieron. Y eso, mis amados hermanos, es señal también de algo que muchas veces nosotros no podemos ver. Un milagro en muchas ocasiones ocurre en la vida de una persona y ese milagro no produce fe, no lleva al arrepentimiento. Por eso Jesús contrasta estos, dice, si en Tiro y en Sidón, si en donde estaba esta mujer se hubieran hecho todos los milagros que se hicieron en ustedes, ellos se habrían arrepentido. Marcos nos cuenta solo este milagro, pero en otras ciudades hizo muchísimas otras cosas más. Que no nos vaya a ocurrir a nosotros lo mismo, mis amados hermanos, que viendo los milagros, que viendo las obras del Señor en su palabra, que viendo el poderío de nuestro Señor, no reconozcamos el señorío del Señor sobre nuestras vidas, valga la redundancia, que no lo veamos como debemos verlo, porque seremos juzgados de la misma manera en que lo serán Corazín y Betsaida. Dice el versículo 22, por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. O sea, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Yo quiero ir cerrando, mis amados hermanos, este mensaje con unas aplicaciones para nuestras vidas. Este pasaje, mis amados hermanos, nos ayuda a entender cómo nos debemos acercar a Jesús, porque ilustra perfectamente cómo la verdadera fe salvadora renuncia a los ídolos, aquellas cosas en las cuales nosotros hemos puesto nuestra confianza y que no son Dios. Yo me pregunto, mis amados hermanos, cuántas veces esta mujer habrá presentado ofrendas y súplicas a Astarte, a Baal, esperando la liberación de su hija. Yo creo que la escritura no nos lo muestra, pero debió haberlo hecho, porque era la costumbre, pero no recibió respuesta. Pero ella, ¿qué hace, mis amados hermanos? Ella abandona el orgullo que la hace creer que no necesita del Señor, y más bien busca a aquel que la puede rescatar, y no solamente a ella, sino a su hija. ¿En qué cosas has puesto tú tu confianza que no son el Señor? ¿En qué cosas has puesto tú tu seguridad que no son el Señor y que no te dejan acercarte a Él? Tienes que renunciar a todas aquellas cosas. Tal vez sea tu posición social, tu economía, un trabajo. No, eso no te va a dar seguridad. Tu seguridad tiene que estar puesta en Jesús. Y cuando está puesta en Jesús, todo lo demás que venga va a ser una bendición y tendrás la certeza. Miren, mis amados hermanos, muchas personas han puesto su seguridad y su confianza, ¿quiénes son ellos? Precisamente en un trabajo, una posición social, un título, etcétera, un largo etcétera que podemos poner nosotros. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas ya no están? Las vidas de las personas se desbaratan. Pero cuando tu confianza y tu seguridad está puesta en Jesús, en el Señor, así falten esas cosas, tú puedes estar seguro. Por eso Pablo pudo decir con toda seguridad, todo esto lo tengo yo por basura. Todo esto para mí es basura, con tal de ganar a Cristo.
La fe de esta mujer nos recuerda que la única súplica válida, mis amados hermanos, es la de misericordia y gracia de parte del Señor. La fe de esta mujer es una fe persistente que no desmaya ante las circunstancias. Todo le jugaba en contra, pero aún así perseveró y se mantuvo allí firme, porque sabía que el Señor, de Él viene la respuesta. Así que, ¿cómo está tu confianza en el Señor? Porque tal vez hay circunstancias que parecen demasiado grandes, que te superan, y entonces tu fe falla. No, confía, Jesús está allí. Esta mujer nos ilustra que la única manera adecuada de acercarnos a Jesús es rendidos a sus pies, clamando por misericordia. La única manera de acercarnos a Dios es como humildes pecadores necesitados de su gracia. Yo no tengo nada que aportar. Es importante reconocer quién es Jesús. Es importante reconocer quién es Jesús. Marcos nos ha estado tratando de responder esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque si tú no sabes quién es Jesús, ¿cómo sabes qué puede hacer por ti? La imagen que tengas de Jesús va a determinar qué es lo que vas a pedirle. Porque puede que estés pidiendo mal, porque no tienes claridad de quién es Él. Así que es importante que sepas quién es Jesús para que sepas qué puedes pedir. Pero ante Jesús no podemos ser indiferentes, mis amados hermanos. Eso es algo que sí no podemos ser. La identidad de Jesús es vista con mayor claridad por aquellos que están en las situaciones más difíciles. Piénsalo de esta manera. ¿Quiénes vieron a Jesús de la mejor forma? El leproso, el paralítico, el principal de la sinagoga, la mujer con flujo de sangre, el endemoniado gadareno que fue liberado de la legión, esta mujer sirofenicia. ¿Estás viendo a Jesús como debes verlo? Miren, los fariseos estaban ofendidos porque Jesús no seguía el status quo, no seguía las normas, y por eso no lo reconocen como el Mesías. La multitud sigue a Jesús porque quieren ver un milagro, porque quieren recibir algo de Él, lo siguen por curiosidad o lo siguen simplemente porque tienen hambre, pero nunca hay un reconocimiento de quién Él es en realidad. Los discípulos al principio parecen confundidos, pero esta mujer ve a Jesús y lo confiesa como Señor, y por eso se postra a sus pies. Ella entiende el propósito del Mesías. ¿Recuerdan cómo dice Mateo? Jesús, hijo de David. Tú eres el rey, eres el Mesías, lo mejor del pueblo de Israel. Y ella entiende, mis amados hermanos, realmente el Evangelio. Ella entendió perfectamente el Evangelio en su estado más simple. Mis amados hermanos, me encanta cómo lo define Timothy Keller. Él dice que el Evangelio dice que eres mucho peor de lo que pensabas. Si tú piensas mal de ti, realmente eres mucho peor, pero al mismo tiempo eres más amado y aceptado de lo que nunca llegarías a imaginar. Nuestra aceptación, mis amados hermanos, de parte del Señor, va más allá de lo que nosotros somos en realidad. Por eso esta mujer no es orgullosa como para no aceptar el Evangelio. Como les digo, ante las palabras perrillo, ella perfectamente hubiera podido dar media vuelta, ofendida. Cualquiera en su sano juicio hubiera respondido de esa manera, pero ella no. El Evangelio le dice lo que ella necesita y ella no duda en realidad de su condición. Ella está alejada de Dios y por lo tanto no merece nada, pero tampoco está tan desmoralizada como para no escuchar la respuesta de Jesús y de actuar en concordancia a lo que sabe que Dios puede hacer. Israel aquí es identificado como las ovejas perdidas del Señor y Jesús va por ellas en primer lugar, pero nunca rechaza a nadie que se acerca a Él. Al que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Así que no hay nada que impida que si hoy quieres acercarte al Señor, Él te reciba. Si tú has visto tu condición, pecador, si tú has visto tu condición, ve a Él en arrepentimiento y fe. Si ves en tu vida cosas que saben que te han mantenido el Señor, arrepiéntete de ellas y ve a Cristo. La salvación no es para un grupo particular o general. Jesús no estaba limitando la salvación solamente para Israel. Pero sí hay un orden y había ese orden. Y esa salvación procede de la gracia. La salvación es un regalo solo por gracia, es solo por Cristo y es solo por la fe a aquellos que se acercan a Jesús con un corazón contrito y humillado, decía el salmista.
Es como lo dice la Escritura, ese corazón Dios no lo desprecia jamás. Me encanta cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. Para ti la mejor ofrenda, hablando el salmista dirigiéndose a Dios, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Así que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se acerca a Jesús con humildad, el Señor lo recibe. Él viene a Jesús. El que viene a Jesús no es echado fuera, mis amados hermanos. Por eso si estás sin Cristo en esta mañana, la mejor manera de acercarte a Él es como dice el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, en la hora perfecta, en la vida perfecta de obediencia, en su muerte en la cruz, en su resurrección, en quien tiene salvación. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Mis amados hermanos, la fe de esta mujer se demuestra no solo por sus palabras, sino por sus acciones. La fe de esta mujer se demuestra en su persistencia y en su confianza, en que solo Jesús puede responderle, lo que la lleva a insistir en su petición. Ella insiste, insiste, insiste. Eso es algo que también nos enseña a nosotros con respecto a la oración. Debemos ser persistentes, pero también debemos ser conscientes cuando el Señor nos responde que no. A veces nosotros queremos que el Señor responda sí a todas nuestras peticiones. No, Dios también va a responder no en ocasiones. Y eso es parte de su voluntad. ¿Implica eso que debemos dejar de orar? Debemos ser persistentes en oración, en que solo Jesús puede responder. Y esa es una gran lección para nosotros como creyentes, a no desanimarnos cuando Jesús parezca estar callado. ¿Recuerdan que al principio Jesús no le responde nada? Parece que Jesús está callado, pero Él no está ignorando, solamente está escuchando. Solamente está escuchando. El mensaje de salvación no está limitado solo a Israel. Ellos serían los primeros en escucharlo, pero más tarde la misericordia del Señor se extendió a los gentiles, mis amados hermanos, y eso es un llamado para nosotros. Marcos capítulo 16, hablando acerca de la gran comisión, Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 16, el versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que ese pasaje, mis amados hermanos, nos muestra un poco de lo que serían las bendiciones de Jesús y su salvación que nos alcanzarían a nosotros y que están disponibles aún para todos los que creen. ¿Y qué no haría un padre por su hijo, mis amados hermanos? Tomemos en cuenta esta historia también para ver esto. Haces lo que sea necesario por tus hijos. Ahora, no exaltemos padres, mantengamos una posición de cordura. No es por ser padres que Dios los va a escuchar. Y sé que Dios ama a los padres, les ha delegado una gran responsabilidad. Pero eso no nos debe producir a nosotros enorgullecimiento, sí nos sirve a nosotros de ejemplo. La fe de esta mujer nos sirve a nosotros de ejemplo. Me encanta también como lo dice Timothy Keller. En este mundo hay cobardes, hay gente normal, hay héroes y luego están los padres. Cuando hablamos de los padres no hay escala de cobardía a valentía que valga. Si tu hija está en peligro, haces lo que sea para salvarla. Si tu hijo está en peligro, haces lo que sea para salvarlo. No importa que en el día a día seas tímido o lanzado, tu personalidad da igual. No lo piensas dos veces, haces lo que haga falta. De esta manera, no es sorprendente que esta madre desesperada está dispuesta a superar todas las barreras. Pero mis amados hermanos, esto no se aplica solo a los padres. Esto se aplica a todo aquel que cree en el Señor. La confianza de esta mujer, mis amados hermanos, la lleva a actuar, no solo por ser madre, no solo porque su petición era desesperada, era porque había puesto su confianza en el lugar correcto. Eso debes hacer tú. Esta madre supera todas las barreras que le impiden acercarse al Señor. Ella no toma en consideración esos prejuicios que muy posiblemente habían en su época. Ella entra a una casa a la que no es invitada. Y esto no es solo algo que hacen los padres, sino algo que deberíamos hacer todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. No podemos aportar nada, mis amados hermanos, no podemos aportar nada a la mesa del banquete de la gracia, excepto nuestra profunda necesidad de perdón y de salvación, y acercarnos confiando en la promesa de ese Salvador misericordioso que nos ama. Hoy nosotros también nos podemos acercar. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Y sabes también por qué lo podemos hacer?
¿Por qué nos podemos hoy acercar a esa mesa? Ya no comer de las migajas, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, podemos acercarnos a la mesa de la gracia, confiados, seguros, con la actitud correcta, porque hay un Padre que lo hizo todo por aquellos que no eran sus hijos, mis amados hermanos. Un Padre que le quitó a su Hijo el pan para darlo a nosotros. Por eso Romanos 8:32 dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que acércate, iglesia, acércate al banquete, a la mesa de la gracia, como lo hizo esta mujer, con humildad, sin orgullo, reconociendo su verdadera condición delante de Dios. Porque también el Hijo prometido de David, el verdadero rey de Israel, el rey vestido de siervo que da su vida por sus ovejas, acércate a él, que otorga salvación, que da vida eterna a todo aquel que cree. Pero ya no para comer las migajas, sino para disfrutar del banquete servido, nuevamente solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Mis amados hermanos, yo quiero invitarles a que me acompañen orando en esta mañana. Señor amado Dios, gracias. Gracias porque como Padre lo hiciste todo por aquellos que no éramos tus hijos. Señor, tu palabra lo expresa así. Tú que no escatimaste ni a tu propio Hijo, que quitaste el pan de su boca para dárnoslo a nosotros. En Él nos has dado la salvación y la vida eterna. Por el contrario, lo entregaste en la cruz del Calvario para que nosotros hoy pudiéramos acercarnos, Señor, confiados y seguros, Señor, de que cualquiera sea nuestra batalla, cualquiera sea nuestra lucha, cualquiera sea nuestra dificultad, Señor, tenemos de tu parte la respuesta. Tenemos la seguridad, bendito Señor, de poder continuar adelante con fe. Oh Rey Santo y maravilloso, gracias por la iglesia. Te pido, Señor, que uses esta porción de tu palabra para hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas, para que nos lleves a comprender, Señor, cómo nosotros podemos acercarnos a ti, Señor. Ya no lo hacemos en nuestros méritos, ya no lo hacemos, Señor, basado en nuestras capacidades, sino confiados, seguros en quién eres tú y en lo que has hecho para darnos salvación. Bendito Señor, gracias por usar tu palabra y hablar a nuestras vidas. Que al el Evangelio ser predicado, Señor, el pecador sea llevado al arrepentimiento. Que la iglesia sea movida al compromiso, a la predicación del Evangelio. Que busquen la santificación, que busquen tu rostro y tu nombre, Señor. De que tu nombre, tu gloria, tu majestad sean exaltados por siempre. Todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Iglesia amada, que el Señor les bendiga grandemente.